Bien, Ajá, nuevamente, sí, hola a todos. Vamos a continuar con la clase del libro de Damster. No sé si lo pronuncié bien. En la última clase que vi, se quedaron acá en el 50.1. Espero estar bien en esa parte. Anciano Marco. Esa fue vi la grabación y vi que allí se había quedado Iris. sí, 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 creo que estás muy bien. Ah, ok. Sí, porque había recibido que habíamos quedado más atrás, pero no, cuando vi la grabación vi que se habían quedado allí. Perfecto. Eh, bien, entonces voy a dar un pequeño resumen de lo que se había hablado anteriormente. Y se había hablado acerca de cómo los mileritas había muchas cosas, pero como ellos, yo creo que lo tengo copiado por acá para compartirlo. Acá está. Este es un repaso, como un resumen. Los mileritas comprendían que la Iglesia Católica Romana era Babilonia y tenían esta comprensión porque usaban el método historicista para interpretar Apocalipsis, pese a que otras iglesias protestantes también empleaban la hermenéutica historicista. Eso fue algo de lo que se estuvo hablando en la clase pasada. Los mileritas como movimiento interconfesional, había muchas religiones, pero los mileritas entendían los eventos proféticos de una forma diferente y obviamente esto hizo inevitable de que hubiese una separación pese a que Miller decía de que no era ese el objetivo de ellos. Si ellos entendían, por eso esta parte de acá, ¿no? Porque si ellos entendían que este movimiento era interconfesional, o sea, que había muchas personas de diferentes denominaciones, el objetivo para ellos no era, ok, sálganse de todas las iglesias, vénganse y formemos un movimiento, según lo que, según lo que el escritor dice en el libro, sino más bien que allí donde estaban ellos pudiesen enseñar, porque ya no eras Cristo salva, Cristo viene, sino que el mensaje era mucho más específico y tenían que emplear esa hermenéutica historicista y también escatológica. Eso era muy importante. Y obviamente, sea como sea, eso hizo inevitable de que ellos permanecieran más tiempo las personas en las iglesias y eso fue debido a la oposición que había, tuvieron que separarse. También se habló acerca de la comprensión sobre la Iglesia Católica como Roma y que esto era aceptada por las iglesias protestantes, por muchas de ellas en Estados Unidos, porque en Estados Unidos predominaba bastante ese pensamiento anticatólico y entonces no fue como que muy difícil para ellos poder aceptarlo. Ya, también, sin embargo, dice, todos los que añadían al movimiento, se añadían, aceptaban fuertemente el premilenialismo y las publicaciones anticatólicas que eran bastante frecuentes. O sea, porque sabemos que Miller, cuando él está en el movimiento, los demás, los milleritas, tenían bastante esa doctrina del postmilenialismo, el premilenialismo. Entonces, Miller no creía, los milleritas no creían en esa doctrina del postmilenialismo. Entonces, aceptarla, eso era verdad presente, aceptar el premilenialismo, eso era la esencia del mensaje adventista, o sea, del mensaje millerita, diríamos, porque era la venida de Cristo, no muy pronto. Prestaron atención más al asunto de la expiación de una forma más específica. Ah, por supuesto, esto también ya no era visto de una forma ligera, porque obviamente ellos entendían ya el mensaje de 1800, o sea, estaban esperando, ya no era después del 22 de octubre, o sea, ya ellos tomaron más importancia al mensaje de la expiación porque ya era ver a Cristo como el que estaba llevando esa expiación. Ya no era solamente, ok, se expió los pecados y ya así como está escrito, sino que ellos tenían una comprensión más clara respecto a ese asunto.
Bien, esto fue como un repaso. No sé si está bien o alguien quiere agregar algo más al repaso de la clase anterior, por supuesto. Y si no, vamos a continuar. Bien. Vamos a ver esto, el punto número 1, la interpretación de Mateo 24:14. Este versículo es un versículo bastante predicado, enseñado por las denominaciones hoy en la antigüedad, y los mileritas tenían una comprensión, pero recordemos siempre el concepto de, ¿cómo era? Ya se me olvidó. El concepto de interconfesional, porque recuerden que ellos estaban, no, llegaban con diferentes formas de pensamiento. Entonces, había muchos dentro de la historia milerita que comprendían, tenían diferentes opiniones, ¿no? De algunos versículos. Así que vamos a ver ahora este, por ejemplo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. De una forma técnica, voy a hacerle una pregunta a alguien por acá. A César, Giovanna, Liliana, bueno, a César. César, de una forma así técnica ligera, la iglesia evangélica normalmente, ¿qué piensa de este versículo? ¿Tú sabes? Ya va, perdón, ¿puedes De por una favor forma repetir la simple. pregunta? Sí, de una forma simple, este versículo, estamos hablando de Mateo 24:14. ¿Qué se entiende? Ah, ya, ok, Sí, gracias. O sea, ¿qué es lo que piensa la Iglesia Católica o el cristianismo en general sobre ese exactamente, versículo? Ok, exacto. ellos literalmente creen de que el Evangelio tenía que ser predicado a toda la faz de la tierra, o sea, que Ujú, ninguna persona se quedase sin escuchar este Evangelio. Pero en esta parte del capítulo, yo no sé si lo dijeron anteriormente o creo que lo vas a abordar un poco después. ujú. Sí, o sea, el movimiento milerita, ellos ni siquiera fueron más allá de los Estados Unidos. Ellos literalmente creían que al recibir a gente del exterior, esa gente del exterior lo iba a predicar en sus debidos lugares según la voluntad de Dios. Y por eso fue que ellos se concentraron solo en los Estados Unidos. Ellos nunca se preocuparon por abrir misiones hacia el exterior antes de que la iglesia se constituyera como tal. Ok, gracias. Sí, de hecho vamos a hablar de eso porque no solamente vamos a ver el punto de vista de Miller, sino también por el de Leach, por ejemplo, el de algún otro erudito. ¿Qué pensaban ellos acerca de este? Pero tú me diste de una forma bastante general y es lo que, si alguno de ustedes fue evangélico por algún tiempo como yo, pues entendía de una forma simple, esto será predicado cuando la última Biblia sea repartida en un lugar muy remoto donde no puedas ni ir, sino que tirarla de un helicóptero, y entonces eso así de forma simple y automática, pues Cristo ya va a venir, ¿no? Era como una señal muy simple, pero muy creíble en el mundo evangélico, y esto pues ya Cristo viene en ese momento, ya, o sea, no lo sabemos, sino que será, y ahí viene la otra parte del abrir y cerrar de ojos, pero bueno, no me voy a meter a ese punto. El hecho es que en el caso de Miller, dice, el concepto de misión mundial entre los milleritas estaba fuertemente determinado por esta interpretación de este texto. No había duda en la mente de Miller de que esta predicción se había cumplido como una de las señales del tiempo del fin. Esto era importante. Como prueba de esta opinión, dijo que la Biblia había sido traducida a más de 200 idiomas diferentes. Esto era lo que Miller decía respecto a este texto. La Biblia había sido traducida. Como resultado, los misioneros habían sido enviados. ¿A dónde? A todas las naciones conocidas en el mundo. Y como resultado final, se había dado una reforma. Estaba sucediendo una reforma.
A todo esto no estamos hablando de que se está enseñando el mensaje millerita específicamente, ¿no? Por lo que dijo César, ellos están en Estados Unidos hablando, pero Miller piensa de una forma general. Él dice, la Biblia ha sido traducida, esto es cierto. Y como respuesta ha habido misioneros. Por supuesto, esto ha dado lugar a una reforma que está sucediendo en cada rincón, en cada ciudad, en cada esquina de este globo terrestre, de la Tierra. Entonces, el Evangelio se ha extendido ahora por las 4 partes del globo, dice Miller. Y ahí es donde viene dando una secuencia. Comienza en Asia, ¿cuándo? Se transporta a los días de los apóstoles. Ese barrio estaba lleno de ¿qué? De luz, ¿sí? Porque ustedes conocen la historia de los apóstoles, cuando cada día se unían los que habían de ser salvos. Ellos hacen un trabajo, son misioneros y se van, no solamente se quedan allí en Israel, ellos se van a otros lugares y nosotros ya lo sabemos. Pasa a África durante varios siglos, dice la opinión de Miller. África extendió sus manos hacia Dios. Europa también había recibido una larga visita de bendiciones evangélicas. Y ahora América, dicen ellos, la última parte del globo. Vean lo que Miller creía. Esto se ha cumplido en Asia, continente asiático, África, estamos hablando de toda Europa, pero América aquí es la última parte. Está recogiendo una cosecha de almas para el último día. El Evangelio, como el sol surgió en el este y se pondrá en el oeste. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces él dice, aquí es nuestro trabajo, en otras palabras, lo que dijo César, se concentran en ¿dónde? Estados Unidos, porque él creía que esto ya había sido eh, cumplido en los otros lugares del planeta Tierra. Bien, si ustedes quieren añadir un comentario, por favor levanten la mano o interrumpan, ¿sí? ¿O quieren opinar? Voy a poner a leer a alguien más aquí, vamos a ver hasta dónde llega lo amarillo, desde lo que dice John Hopper. ¿Alguien me quiere ayudar? Por favor. Lance la mano arriba, no sé si no la pregunta. Ay, no veo la mano levantada. ¿Quién tiene la mano levantada? Yo. Ok, adelante. ¿Puedes volver un ratito a la cita anterior? Sí, sí. Aquí. Me parece interesante la manera en que Tamsin lo narra, ¿no? Él dice, el Evangelio se extendió ahora por las 4 partes del globo. Y el orden en que él menciona cómo se dio esta extensión del Evangelio es interesante. Es Asia, donde empieza la historia de los apóstoles, ¿no? Después dice se fue para África. Y durante varios siglos estuvo concentrado ahí. Después de África, extendió sus manos hacia Dios. África extendió sus manos hacia Dios y después dice pasó a Europa. También había llegado una larga visita de bendiciones evangélicas a Europa. Y si nosotros repetimos un poquito la historia, es interesante ver ese orden, ¿no? Asia, África, Europa. Y revisas la historia, gran parte de los eventos fueron llevados en esta parte del mundo. Y después dice, como último, fue llevada nuestra atención hacia América. Ahora, si nosotros revisamos un poquito la historia de la reforma que Dios ha tratado de llevar a cabo a través de este mensaje, a través de la última línea, el levantamiento de la línea de los 144.000, 1989, tú ves lo mismo, pero al revés, ¿no? Ves cómo empezó en América, se fue a Europa, pasó a África, está con Asia, está con la parte del continente asiático, en cierta manera. Sí. O sea, la línea empieza a ser regresiva
en ese perfecto orden. Y me parece interesante esa observación. De hecho, de hecho que sí, bastante interesante. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Ok, entonces, ¿Te ayudo a gracias. leer? Sí, por favor. Ok, Disculpa, dice, eso es también lo que dice la Biblia, ¿no? Que los primeros serán los últimos. sí, también pensé en ese versículo. Interesante. Bueno, Gracias. Adelante, Solange. al comentar Mateo 24:14, John Hooper, un adventista inglés que había afirmado una década antes que una comparación entre el mapa del mundo y los informes de las diferentes sociedades misioneras y bíblicas harían difícil poner el dedo en un punto del globo donde el glorioso evangelio no haya sido enviado. La rapidez y la universalidad de la proclamación del evangelio fueron consideradas como algo sin parangón, es decir, sin comparación en la historia, y remarcó que se ha efectuado más de esta manera durante los últimos 35 años que desde la introducción de la era cristiana. Fue durante la época de la Revolución Francesa cuando la Iglesia salió de su letargo y se involucró activamente en la empresa misionera. Ok. Continúa o hasta ahí nomás. Sí, hasta ahí, porque la otra ya es otro párrafo. Ok, entonces, ¿quieres decir algo de lo que leíste, Solange? Sí, me confundí un poco porque él habla de cuando este mensaje de la universalidad del evangelio se da. Dice que que se da durante los últimos 35 años de la introducción de la era cristiana. Pero es como, después él apunta a la Revolución Francesa, cuando la iglesia salió de su letargo y se involucró efectivamente en esa empresa. La Revolución Francesa, corríjanme si estoy mal, pero no fue antes de 1798. Exactamente. Entonces, la repartición del evangelio se dio mucho antes de eso, o sea, durante esos primeros 35 años, antes de 1798. Pero hasta este evento de la Revolución Francesa fue lo que despertó en ellos el interés, ¿o lo entendí mal? Yo lo entendí algo así. Entendí que esto, por ejemplo, pero yo entendía que los 35 años estábamos hablando después de 1798, así entendí, hasta la época en la que ellos estaban, estamos hablando de los 1840, pero no sé. Mm, Bien, entonces, pero vean ustedes la naturaleza de ese texto. Estamos hablando de que John Hooper está hablando casi en las mismas palabras de Miller. Está afirmando de que no se puede decir de que no haya un lugar donde no hay un punto en la tierra donde el mensaje del evangelio no haya sido enviado. Está viendo que también, como Miller, esto fue algo que se ha cumplido, como dice, la rapidez y la universalidad de la proclamación del evangelio fueron consideradas como algo sin comparación en la historia. Entonces tenemos ese mismo pensamiento, ¿no? Luego dice, fue durante la época de la Revolución Francesa cuando la iglesia salió de su letargo y se involucró activamente en la empresa misionera. Este despertar misionero global, dijo Hooper, fue un claro cumplimiento de Apocalipsis 14:6. Es, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, él está Creo, apuntando aquí.
¿sí? Sí, creo que al inicio del párrafo dice exactamente cuándo fue, ¿no? Dice, había firmado una década antes. em, o sea, una década antes. Eso no sé. Pienso yo que antes de que Miller, de lo que Miller había dicho, o Sí, no sé. ajá, eso lo entendí antes del trabajo de los mineristas, porque Exacto. eso va muy bien, porque Miller nació un poco antes de la Revolución Francesa y cuando él empezó 1830, estamos una década antes, ¿no? 1820 sería, ¿no? ¿Es eso a lo que se refiere? No, No tiene que ser sé. antes, ¿no es cierto? Sí, sí. Como dicen, simplemente en el tiempo de la Revolución Francesa, ahí fue. Am, La punta para tal vez atrás, UPA, ¿no? sí. Exacto, eso. Bien. Entonces, entonces Hooper está viendo también, no solamente apuntando a Mateo, sino que también ahora ve Apocalipsis y dice, hubo un despertar misionero. Esto lo sabemos nosotros, el gran despertar, ¿no? Y los intereses que habían en muchos eruditos o muchas iglesias acerca de Daniel y Apocalipsis. Entonces, él está hablando de este despertar de una forma global. O sea, él dice, esto dice él, según Hopper, fue el cumplimiento de Apocalipsis 14:6. O sea, que también es predicado a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo, así como lo decía Mateo, será predicado en todo rincón del mundo, o sea, en todo el planeta. Am, yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Cómo es que él llega a la conclusión de que esto es Apocalipsis 14:6 y no Apocalipsis 18:1? ¿Qué dice Apocalipsis 18:1? Recuérdame. Cuando el ángel ilumina la tierra con toda su gloria. O sea, ¿cómo él llega a la deducción de que es este ángel de Apocalipsis 14:6 y no este ángel de Apocalipsis 18? Pero no es el mismo, o No, estoy, no, ¿verdad? el de Apocalipsis 6 es el segundo mensaje angelical. Ah, ok. Mm, Yo diría simplemente porque ellos no vieron que este se había cumplido todavía, entonces, puede ser. no vieron evidencia de la historia que este ángel de Apocalipsis 14 se había cumplido, entonces todavía no iban a ir para el siguiente. Ok, me corrijo, este es el primer mensaje angelical. Apocalipsis 6. Ok, hace sentido. Sí, porque como aquí está hablando de la misión, o sea, de la hora misionera, entonces, y ellos también están entendiendo esa parte en ese momento. Ok. Continuamos entonces, dice, otros cristianos también asociaron la universalidad de la proclamación de este primer ángel, Apocalipsis 14, que se identificó como el movimiento misionero contemporáneo, y ahí está, ¿no? El cumplimiento también de Mateo, o sea, ellos ven estas dos cosas, ven a Mateo 24:14 y ven a Apocalipsis 14:6. Y dice, algunos también vieron esta actividad misionera predicha en la frase, muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se multiplicará. También está Daniel 12:4. Mire cómo lo relacionan los tres, porque hablan siempre de la obra misionera. Miller aludió a ello diciendo que vivimos cuando muchos misioneros correrán de un lado a otro y el conocimiento de la palabra de Dios aumentará. ¿Alguien quiere decir algo aquí en este párrafo? Ok. No, sí,
Perdón, se está, Adelante. está viendo como algo comparativo, ¿no? Ujú, Aquí exacto. Tamsin lo coloca como de manera comparativa. Pero Exactamente. ¿qué está comparando? Está comparando ¿cómo se llama? La predicación del evangelio. Explícate. Los tiempos, la manera como. Sí, o sea, pienso que está, si ves a Mateo y ves a Daniel, está hablando de la obra, o sea, en este contexto está hablando de la obra misionera, o sea, que se ha cumplido la predicación del evangelio. O sea, se está llevando a cabo eso en el tiempo de ellos, pienso. Entonces está comparando los tiempos de Miller, o sea, del movimiento millerista, o sea, del misionero contemporáneo con el misionero de la época de Daniel, ¿dices? No, No, no entendí eso. no sé si entendí tu pregunta, pero lo que veo, o sea, no el tiempo, no estoy hablando del tiempo de Daniel cuando él escribió eso, no, sino que como dice ahí, muchos correrán de un lado a otro, la ciencia aumentará, lo que entiende Miller, está hablando siempre de la obra misionera, o sea, que ha enseñado, o sea, cómo el evangelio se ha regado, ¿no? En todo ese tiempo, pero no sé si es así que estoy entendiendo tu pregunta. Em, Mi pregunta va en que Ajá, aquí el párrafo sí, comienza como una comparación, ¿no? Y yo quiero entender exactamente Tamsin o Hooper, quién es el que está en ese párrafo, ¿qué es lo que está comparando? Entiendo que tiene que ver la manera en que se da el evangelio, ¿no? ya. Y para eso hacen referencia al verso de Daniel 12:4. Pero no entiendo exactamente el punto de su comparación de ellos. Ok, ¿Será bueno, que adelante? no, no, tú tenías algo que decir después de ti. No, yo iba a decir de que puede ser de que esté más ampliado allá abajo, pero por eso di algo tú si vas a decir de respecto a este párrafo. Bueno, aquí cuando dice otros también, y por eso Solans dice que está comparando, aquí lo que está diciendo es otros cristianos también, o sea, no, realmente no es una comparación, lo único que está haciendo es añadir algo, ya es añadir como una otra evidencia a la cual ellos también llegaron, o sea, una otra evidencia del por qué ellos llegaron a las conclusiones a las que llegaron. Entonces, Apocalipsis 14 se habla del primer ángel que hablaba del evangelio eterno y lo fue a anunciar a todos los habitantes de la tierra y lo comparó ese versículo con Mateo 24:14, ya que era la forma en como ellos creían que se iba a llevar ese mensaje, ¿no? Que era a todos los habitantes de la tierra literalmente. Y luego añade una otra evidencia, Daniel 12:4, sobre el tiempo del fin y sobre cómo es que se va a llevar a cabo tal evento. Es solamente eso, cómo se va a llevar a cabo tal evento. Según eso, que los misioneros, bueno, él pensando como Miller pensaba, que los misioneros iban a correr de un lado para otro, o sea, de un continente a otro, y el conocimiento de la palabra de Dios aumentará. No lo veo así como que esté comparando una cosa con la otra. A veces nosotros en el español también utilizamos la palabra también, como lo acabo de usar ahorita, solamente para añadir una evidencia, solo para añadir. Mm, Ok, ahora sí me ha sentido. Gracias. Gracias, César. Fue mucho más claro para todos, creo, para mí también. Bien, entonces, aquí vamos en 1842, Miller se expresó, antes de seguir leyendo, creo que hay chat, yo no lo puedo ver, si alguien puede leer y hay algún comentario, pues
¿Me puede ayudar en esa parte, por favor? En 1842, Miller se expresó de manera aún más específica en su interpretación de Mateo 24:14. Recuerdan lo que Miller había dicho, ¿no? Pero ahora dice en 1842, al elaborar el término testigo o testimonio para que el cumplimiento del texto pudiera armonizarse de manera convincente con un regreso de Cristo en 1843. Recuerden que Miller está enfocado en 1843, entonces tiene que buscar cómo puede armonizar este texto. Señaló que el texto no nos dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo de una sola vez o que todos los hombres lo creerán, sino como un testimonio entre todas las naciones. Menciona Mateo 15, Mateo 24, razonando en una línea similar a Joel Spalding, un conferencista millerita que explicó el cumplimiento de este texto a través de la idea de que en la era apostólica, cuando hablamos de Asia, parte de Europa, África, recibieron el Evangelio, y en el siglo IV, creo que es 4, África fue completamente alcanzada. Después Europa, América del Norte, el Sur, el Pacífico, y esto le llevó a concluir que el Evangelio ha dado la vuelta al mundo, ha tocado las costas de toda la tierra. ¿Alguien quiere opinar respecto a este texto? ¿A este párrafo? ¿Qué será lo que quiso decir Miller aquí? El texto no nos dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo de una sola vez, o que todos los hombres lo creerán, sino como un testimonio entre todas las naciones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que quiso decir Miller con eso? Bueno, no recuerdo si era este mismo autor, porque ya también leí a George Knight, que él es el director de Historia Denominacional de la Universidad de Andrews. Pero bueno, él, no recuerdo cuál de los dos, pero supongo que ellos compilan de la misma historia. Y bueno, en este caso, lo que había dicho al principio era, ellos no concebían la predicación del evangelio como que literalmente cada persona, cada individuo tenía que conocer de Dios y de la Biblia nada más. Ellos lo que creían era que si ellos realizaban suficientes campales y, por ejemplo, llegaba una persona de África o una persona de Sudamérica o una persona, no sé, de México o de X país, ya eso era testimonio suficiente para que, digamos, haya sido predicado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque se le predicó a una persona de cada nacionalidad dentro del territorio de los Estados Unidos, y ni siquiera es de cada nacionalidad, podía ser un representante continental, ya, o por decir algo. Entonces, eso era lo que ellos veían, tipo, este es el testimonio, ya. Solamente era levantar ese testimonio entre las naciones, pero no era como que predicarlo literalmente a cada persona. Tú dices de una forma individual a persona por persona. Ajá, ellos nunca pensaban en la predicación individual así de persona a persona, literal, como que a cada rincón de la tierra, no, sino solamente como un testimonio entre las naciones, y eso podía cumplirse en sus campales cuando una persona del exterior iba. Esa persona del exterior, cuando iba a escuchar a Miller y la Segunda Venida y las 2300 tardes y mañanas, iba a regresar a su propia tierra a enseñar de esas mismas cosas, o al menos a comentarlas. Y así era como se iba a expandir la obra, según ellos, ¿no? Y nosotros en nuestro mensaje, ¿cómo lo vemos? Parecido. ¿Puedes explicarte? ¿Cómo? ¿Parecido o igual? Y si es parecido, ¿cómo sería? Supongo que igual. Por ejemplo, hay una escuela de profetas en Brasil, ¿no? Entonces, hay alguien disponible allí para enseñar el mensaje, y que esa persona que vaya para allá de cualquier nacionalidad, solamente pongo el de Brasil por un ejemplo, y regrese a su país y lo enseñe también.
¿ya? Y que cada persona, por ejemplo, si alguien viene y le pregunta, él tenga cómo dar fe de su palabra, ¿no? Sepa cómo defender el mensaje, por decirlo así. Y así también, ¿no? En muchos lugares, estas instituciones que hay, en Francia, por ejemplo, también cumple como la misma función. Ok, Marco, ¿tienes algo que decir respecto a esto? Gracias, César. Sí, apoyo esto y pienso que nosotros hemos tomado en muchos aspectos una postura muy realista o más realista, ¿no es cierto? Em, un lado es también la voluntad de las personas. Ujú. Muchos no querrán ni siquiera escucharlo, entonces no les llegará el evangelio nunca jamás. Y después habrá otros que están en situaciones donde no les puede llegar, ¿no? En áreas remotas tal vez. Em, pero eso es simplemente una realidad y eso es una situación normal que nosotros entendemos que no cancela, digamos, la validez de que este evangelio ya llegó a todos los lugares. Pero en Ok, su momento me parece que fue realmente importante también que estas instituciones misioneras entendieron eso literal y haciendo ese tremendo esfuerzo de traducirlo a muchos idiomas, ¿no es cierto? sí. Es muy importante lo que dijiste acerca de la voluntad también, porque si las Biblias fueron traducidas, diríamos aquí nosotros, ¿cómo diríamos nosotros ahora? Y en ese tiempo diríamos las Biblias fueron traducidas, obviamente esto dio de que el Evangelio se ha expandido y nosotros no nos podemos esconder o esquivar de YouTube, por ejemplo, ¿no? Es quien no tiene acceso, tal vez como ya tú dijiste, en lugares remotos, pero es algo de que hace que esto se expanda y ahí es donde entra la voluntad de las personas que pueden agarrar el mensaje o no, um, pero llega a esa zona o a ese país o a ese lugar y allí también depende de qué personas o las personas quieran tenerlo, pero el testimonio está. Bueno, esa es mi Mm, conclusión a lo que ustedes dijeron. Solange, adelante. sí, me parece interesante porque esa frase que tú remarcaste, ¿no? Como el testimonio entre todas las naciones, am, como que asegura lo que dice, no sé si decir asegura, pero apoya lo que dice César, porque exactamente las personas no tenían que creerlo y el testimonio era algo que lo tenían ahí presente, Ujú. ¿no? Depende si ellos si lo querían ver o no, pero estaba ahí entre ellos el testimonio presente. Y esto ya aseguraba que ese pueblo tuvo la oportunidad, si lo aceptó o no, ya fue muy, muy aparte, pero estuvo ahí presente el mensaje. Si fue una luz que dejaron o no brillar, eso es muy aparte, pero el mensaje estuvo ahí presente. Y es exactamente lo que tú hiciste una comparación, o sea, hiciste una pregunta para comparar con nuestro tiempo. Ujú. Y si miramos hacia nuestro tiempo, nuestra manera de predicar, hace mucho tiempo el movimiento dejó de predicar como solíamos hacer, de pararse frente a un púlpito y decir, Sí. dar un mensaje, ¿no? Simplemente ahora tu manera de comportarte, eso es lo que exige, digamos, la formalización de nuestro mensaje, ¿no? Un cambio de comportamiento. Y este cambio de comportamiento, pues, es el testimonio para todas las naciones. Exactamente, es el testigo que va a estar ahí siempre. eh, y las personas decidirán si tomarlo o no. Sí, me parece muy, muy bien. Sé que la clase es para ver y entender la naturaleza de la historia miguelita, pero también podemos hacer esa comparación y vemos esa misma dinámica que lo que Miller está diciendo en ese aspecto, ¿no? En ese punto. Ok, gracias por todos sus comentarios. Vamos a ver qué dice Lich. Dice Lich. César, ¿puedes leerme este párrafo, por favor? Voy, ya. Eh, ¿Dónde está? El Ah, de Lich. Lich. ¿Dónde comienza Lich? Sí.
de Leach. Leach trató este texto de forma aún más específica, relacionándolo con la misión milerita de proclamar el mensaje de la hora del juicio. Al centrar su atención en la interpretación de la frase "este evangelio del reino", planteó la cuestión de si este evangelio se refería a la proclamación ordinaria de la verdad del evangelio o a una proclamación general de la venida de Cristo. Luego argumentó que la proclamación ordinaria del evangelio al mundo de Lucas 2:11, "os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor", se llevó a cabo en la era apostólica. Las señales de los tiempos, 15 de noviembre de 1843. ¿Qué puedes destacar ahí como idea principal? Que él distingue dos tipos de proclamación, una ordinaria y una general. Ujú. Exactamente. ¿Y qué es esa proclamación ordinaria? Bueno, ahí lo dice, ¿no? A ver, se refería a la proclamación ordinaria de la verdad del Evangelio o a una proclamación general de la venida de Cristo. No sé, no, o sea, ya va, déjame ver. ¿Me puedes preguntar más específicamente, por favor? Sí, sí, sí. O sea, él toma dos cuestiones allí, ¿no? Él dice, puede ser de que de una forma, veámoslo más específico, recordemos anteriormente la forma que lo está diciendo aquí Spalding, creo que de Spalding porque vimos, no, de Miller, ¿no? Miller está diciendo que es el testimonio entre todas las naciones. Y si él dice que es más específico aún, Leach lo relaciona con, estamos hablando del mensaje de la hora de juicio, este es el mensaje de los milleritas, pero dice, al centrar su atención en la interpretación, este evangelio del reino, este evangelio acá, planteó, ahí es donde él viene y va a plantear la cuestión de si este evangelio se refiere a la proclamación ordinaria de la verdad del evangelio. ¿Qué es eso? La proclamación ordinaria de la verdad del evangelio. Ah, ok. Ya. O una proclamación general de la segunda venida. ¿A qué se refiere este evangelio del reino? O sea, ¿a esto o al otro? Y después dice, luego argumentó que la proclamación ordinaria del evangelio del mundo, y pone el versículo, yo lo puse ahí, realmente creo que el texto no lo pone, pero pone la cita. 11, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, se llevó a cabo en la era apostólica. Entonces, ¿qué es lo que básicamente está diciendo Leach? Entendí. Sí, o sea, de que este cumplimiento de ir a predicar el evangelio se refería específicamente al evangelio que tiene que ver con el mensaje del primer ángel y no con el evangelio que el cristianismo predica de Jesús y cree en Jesús. Exactamente. Yo lo entendí de esa forma. No sé si alguien más puede captar esta idea o dar una explicación más acerca de esto. Entonces tú estás apuntando a la proclamación del evangelio profético. Uh-huh. Recordemos el punto que está diciendo, y creo que es Leach en la clase anterior, que habla de que, vamos a ver, aquí lo tengo, que habla de que no solamente es, creo que es aquí, a ver, no es aquí, habla de que no solamente acá, en lo que está de amarillo, dice, el fundamento de la salvación del hombre se veía en la obra de Cristo y la respuesta humana, una respuesta que no se limitaba a la aceptación de la misericordia y el amor de Cristo, sino que incluía también la necesidad de aceptar la escatología apocalíptica milleriana. ¿Qué entienden por eso? Un cambio de comportamiento, cambio de mentalidad. Ajá. Pero sí, exactamente, pero también está hablando de que no solamente era, por lo que dice acá, el mensaje del Evangelio no es solamente la verdad de lo que Cristo hizo por nosotros, la salvación,
a ver, no me quiero ir acá. La salvación y todo, cree en Cristo, Él es salvo, Él murió, resucitó. Va más allá de esto. Por eso menciona el versículo acá. Os ha nacido en la ciudad de un Salvador, Él nos salva, Él es nuestro Señor Jesucristo, pero va más allá de esto cuando se habla este evangelio del reino. Obviamente ellos están mirando a lo que dijo César para mí, ¿no? El mensaje del primer ángel, están viendo Apocalipsis, o sea, se está comprendiendo, y él dice, esto es la proclamación general de la segunda venida, o es esto, ¿a qué se refiere? Entonces, yo apoyo ese planteamiento, ese planteamiento que hizo César. No sé si ustedes también entienden de esa forma o no, o quieren agregar algo más. O sea, que no se ve de una forma vaga este evangelio, porque yo lo puedo entender como, ok, creo que alguien quiere hablar. Sí, yo. Adelante. Yo pues entiendo que tenía que haber un cambio en la forma de ver el fin del mundo, como lo están viendo, porque lo miraban de una manera diferente, ¿no? Como los sucesos, o sea, que era a través del milenio, ¿no? Que el milenio era un milenio temporal, que eran 1000 años de paz. Entonces yo pienso que era un cambio de mentalidad en la forma de ver el fin del mundo. Sí, de hecho que sí. De hecho que sí, lo que dijo Solán, esto implicaba ese cambio de comportamiento, de mentalidad, ese cambio de mentalidad para entender de una forma más específica lo que el mensaje milerita quería decir. Y es ahí donde nosotros vemos que hay una diferencia entre el comportamiento, pese a que dentro del movimiento milerita hay muchas personas que han venido de otras denominaciones. Hay algo, dice Leach, de una forma única prácticamente, ¿no? Porque estamos hablando de que el mensaje milerita, igual que los cristianos de ese tiempo, creen que Jesús viene y esto, pero como el mensaje milerita lo está enseñando, lo está llevando más allá de Mateo 24, 24, 4 o 6, ya no recuerdo entonces lo está llevando a más allá, lo estamos llevando también a la escatología de Apocalipsis, que esto también tenía que combinarse, ¿no? Para poder llegar a tener una comprensión mejor de lo que era la segunda venida de Cristo. O sea, tú estás diciendo que ese mensaje, el evangelio eterno, el evangelio del reino, ¿no? Él está haciendo como una paralela. Está diciendo que esa proclamación que dio en los tiempos de Jesús a los discípulos, en parte fue una proclamación ordinaria de la verdad del evangelio, ¿no? O sea, basada en esa profecía de Lucas 2 que dice, os ha nacido un rey en la ciudad un salvador en la ciudad bueno, que viene David, de la descendencia de David. ¿Sí? Y esa sería la predicación, digamos, ordinaria, simple, el mensaje simple en sí. Pero lo complejo de este mensaje es quién era ese Salvador, cómo nos iba a salvar, ¿no? Entonces, cuando Cristo viene y predica, digamos, su mensaje, a pesar de que Él recorre cierta área, toda el área donde Él está para dar su mensaje, en realidad Él, a esos pocos que Él enseñó y que después envió a los confines de la tierra, para ellos esto es el mensaje en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ir a brillar. Entonces ahí, entre esa profecía simple, es interesante lo que hace Leach, porque él desglosa lo simple y lo lleva a lo complejo. Y en eso, entonces él muestra que
ahí esa proclamación es general, es global, digamos, ¿no? Sí, Ahora sí ya te entendí, entonces vas a ese punto. sí, exacto. Lo explicaste mejor que yo. Gracias, porque era esa parte completa. Por eso al principio dice que lo relaciona con la misión milerita. Ellos tienen clara la misión y ellos saben que están predicando la hora del juicio. Entonces, esto es complejo, lo que tú dijiste, esta parte, esto es complejo. No lo están enseñando los demás. Recordemos que son los mileritas que están enseñando que Cristo, que la hora del juicio, que Cristo viene y lo están diciendo de una forma específica. Pero lo que dice Solain, se van a agarrar también de una parte, no nos vamos a deshacer de algo para agarrar lo otro, ¿no? Lo simple nos lleva a lo complejo. Lo complejo es necesario que lo simple también esté. Entonces, eso es prácticamente lo que Leach está tratando de decir. Yo creo que aquí sigue hablando Leach, si no mal recuerdo. Vamos a leer este texto, a ver si. A ver, dice, en Pentecostés llegó a los hombres de todas las naciones bajo el cielo y así fue llevada al extranjero por estos hombres. Miren aquí, se está remontando a cómo fue esa naturaleza de la predicación del Evangelio. Esto, según él, ahora lo está diciendo el autor, fue afirmado por Pablo, quien dijo que el Evangelio fue predicado a toda criatura que está debajo del cielo, Colosenses 1:23, y yo puse aquí el versículo, que dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que no era el Evangelio del juicio, sino el Evangelio de que Cristo había resucitado, había muerto, Cristo crucificado, salvaba esto, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces él dice, esto fue afirmado por Pablo y cita, ¿no? Que el Evangelio había sido predicado a todas las criaturas. Sin embargo, sigue diciendo el otro texto, el Evangelio de Apocalipsis 14:7 proclama la hora de su juicio ha llegado. Este último es la alegre noticia eterna del reino o reinado de Cristo. Lo están viendo ustedes, ¿no? Está llevándolo a lo más complejo. Y dice, ha de ser proclamado por el vuelo del mensajero o ángel que lo lleva a todo linaje, nación, lengua y pueblo. Cuando esto se cumpla, entonces vendrá el fin. ¿Qué podemos ver ahí? Se dan cuenta que está trayendo lo simple, pero ahora se viene a lo complejo. Ya voy a tomar esas dos palabras yo. Ahora, entonces, porque está hablando de específicamente de la hora de su juicio, y ahora dice cuál. Esto se cumpla, entonces vendrá el fin. Cuando se cumpla, ¿qué? De que lo ordinario o que se cumpla qué. Lo profético. Exacto. Es claro, lo dice el texto. Dice, luego Leach procedió a mostrar que la noticia de la venida de Cristo en 1843 había llegado a las diversas partes del mundo. Por lo tanto, concluyó que no era necesario que este mensaje tuviera que ser predicado a todo el mundo, sino que la noticia en todo el mundo de que se predicaba tal verdad era una proclamación suficiente para cumplir la predicción de Mateo 24:14. Razonando por analogía a esto, él dice, si fue suficiente en los días de los apóstoles, lo es ahora. Que lo fue entonces está claro en Hechos 19:8. O sea, esto es para lo que, y aquí está, ¿no? Este versículo habla de cómo fue cumplido en los días de los apóstoles. Y él dice, si esto fue así, entonces también lo es hoy. ¿Qué vemos allí? Una paralela. ¿Mm?
Pero miren qué interesante que a mí me parece esto que dice, sino que la noticia en todo el mundo de que se predicaba tal verdad era una proclamación suficiente para cumplir la predicción. En todas, y él por eso dice, ha llegado, o sea, él muestra que la noticia de la venida de Cristo en 1843 había llegado a las diversas partes del mundo. Pero ¿cómo se ve esto? Porque anteriormente, o sea, anteriormente vimos de que el mensaje, o sea, de una forma general, el mensaje ha llegado, vimos, ¿no? De esa forma general cómo la Biblia se va a repartir y todo eso. Pero ya aquí él dice, Leach procedió a mostrar, esto es lo que a mí me parece interesante que quiero descifrar bien, procedió a mostrar que la noticia de la venida de Cristo en 1843 había llegado a las diversas partes del mundo. Cuando él quiere mostrar eso, concluye que no era necesario que este mensaje tuviera que ser predicado a todo el mundo. Él dice, ha llegado, pero no es necesario que sea predicado a todo el mundo, sino que la noticia en todo el mundo, esta parte, quiero que me ayuden a entender más, que la noticia en todo el mundo de que se predicaba tal verdad era una proclamación suficiente para cumplir la predicción. ¿Verdad que está hablando siempre del testimonio? No. Quiero entender esta parte. Ayúdenme, por favor. ¿Puedes repetir el dilema? Perdón, ¿habló? ¿Puedes repetir el dilema? Yo lo que no entiendo, lo que quiero entender claramente acá, es que él dice, ahorita ya estamos hablando del juicio, ¿no? Del mensaje que ellos están predicando en 1843. Leach va a proceder a mostrar que Cristo viene en 1843, ¿no? Lo que dice aquí, procedió a mostrar que la noticia, acá, miren, ¿ve? La segunda venida de Cristo, acá estamos. Ajá, en 1843. Había llegado a las diversas partes del mundo. Bueno, no dice todo el mundo, pero pienso que diversas está hablando de una forma específica, ¿no? Debido a eso, él concluye que no era necesario que este mensaje, pienso yo, que está hablando siempre de este mensaje del juicio, o sea, que Cristo viene en 1843, tuviera que ser predicado, o sea, no es necesario que tenga que ser predicado a todo el mundo, sino que la noticia en todo el mundo de que se predica tal verdad, esto es una proclamación suficiente para cumplir la predicción. O sea, yo entiendo, no sé si es así y quiero que ustedes me ayuden, yo entiendo de que el hecho de que ellos, de que se sepa de que ellos están predicando que Cristo viene en 1843, o sea, esto cumple esa parte de Mateo 24:14, ¿no? De que será predicado este evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pero no necesariamente tiene que ser en toditos los rincones de la tierra. Entonces aquí es donde yo puse por eso en amarillo noticia, sino que la noticia, ¿qué significa esto? O sea, ¿es una forma general o el hecho de decirlo así o cómo? Creo que no está en esto, no está en todo el mundo o algunos rincones, sí o no. También tienes que imaginarte, ¿no? Que ellos estaban convencidos en su razonamiento profético que se está cumpliendo. Entonces creo que también tenían que adaptar un poco ese versículo a su comprensión. Entonces, obviamente tampoco era posible para ellos controlar esto, ¿no es cierto? En aquel tiempo, ¿cómo van a probar que realmente llegó a cada...
Pero más bien creo el énfasis está en lo que se dice, ligar la noticia y predicar la noticia, o predicar el mensaje o el evangelio. Creo que a eso se refiere aquí, porque dice, concluyó que no era necesario que este mensaje tuviera que ser predicado, sino que la noticia en todo el mundo de que se predicaba tal verdad era proclamación suficiente. O sea, hacer una distinción aquí de predicar el evangelio es una cosa, ¿no? Clásicamente como se entiende con escuelas misioneras y misioneros enviados, etcétera. Pero la otra cosa es que llegaron los panfletos con los barcos a todo el mundo, y eso, entiendo yo, está diciendo aquí, eso era suficiente. Pero también tengo la impresión que continúa, porque dice, razonando por analogía, dijo, y ahí no sé. Si fue suficiente, dice, en los días de los apóstoles, lo es ahora. ¿No? O sea, lo que él básicamente está diciendo es que no hacía Ujú, falta que las personas conocieran este mensaje de 1844 a la profundidad, o sea, proféticamente los detalles, cómo la fecha, cómo sacamos esa fecha, no había esa necesidad. Pero si ellos sí conocían esa noticia de que Cristo pronto vendría, esto ya era razón suficiente, o sea, ya se cumplía la profecía. ¿Por qué? Porque el hecho de que Cristo viene pronto abocaba una responsabilidad personal de cada persona de buscar, investigar y prepararse por sí mismo. Y no, o sea, a veces nosotros pensamos, ¿no? En el movimiento se ha dado mucho esta pregunta y me parece interesante plantearla aquí, de decir, hay muchas personas dentro del movimiento, incluso consideramos sacerdotes, que no comprenden todo el mensaje. Y ellos tienen esa sensación de que porque no lo comprenden, o sea, ven que es algo importante, ujú. ven que tiene mucha lógica y quieren seguirlo, pero no lo comprenden, no saben, no sabrían cómo defenderlo y ellos piensan que son ellos los que están atrasando el mensaje, o sea, la venida de Cristo. Y hay este sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, aquí por eso yo creo que Lich está diciendo claramente, ¿no? Hubiese bastado simplemente con que las personas sepan que Cristo está viniendo y esto hubiese despertado en ellos un interés, un deseo de buscar esa verdad. No necesariamente tenía que esperarse que todos entendiesen la profecía de 1843, 44, 2520 y todas esas cosas, pero sí mostrar un interés a los eventos que estaban aconteciendo. ¿Me dejo entender? Sí. Creo que a eso está queriendo referirse él cuando dice la noticia. De hecho, sí, porque yo pensé también, Solange, en la parte, en nuestro mensaje también pensé eso, pensé esa parte. Entonces, cuando sabemos lo que tú dijiste, ¿no? No se entiende por completo, pero sí se tiene, o sea, no es como que un descuido total, pero tampoco imponer una responsabilidad total, o sea, esa parte donde las personas puedan comprender, eh, como habla aquí, ¿no? En todas partes del mundo, o sea, de una forma general, pero tampoco es como así, ¿no? Esa exigencia de que tienes, porque viene esa parte que tú dices, el sentimiento de culpa, y eso es feísimo. Yo sé que los que estamos aquí de algún momento quizá lo pasamos cuando que teníamos esa necesidad de entender todito y a veces no sucede, ¿no? Cuando queremos comprender y no podemos porque es mucha información. Pero siento que quedé más claro para mí, no sé si para ustedes también lo encontré más claro. Yo creo que nos vamos a quedar aquí porque, sí, solo voy a leer esta parte, así como para concluir, porque ya la hora es tarde. Este versículo nada más es lo que Hechos 19, 8, 10 dice, de cómo fue entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado tirano, de uno llamado.
Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor. Y aquí vamos a quedarnos en el 52.1. Dice, donde Pablo predicó como enseñó en Éfeso 2 años y 3 meses, de modo que todos en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra de Jesús. No todos pudieron haber escuchado un sermón, pero escucharon el sonido del evangelio. Miren, aquí quedó más claro para mí. No sé si para ustedes también. Lo voy a poner en amarillo. No todos pudieron haber escuchado un sermón, pero escucharon el sonido del evangelio. En este sentido, no me cabe dudar de que el evangelio del reino se predica en todo el mundo. Bien. Nos vamos a quedar aquí. Si alguien tiene un comentario final, o si no, pues Sí, vamos. creo que se resume bien en ese último texto. Eso iba a decir que yo iría un paso más allá de lo que dijo Solange, de que es realmente el mensaje profético que basta, o que resume o que incluye el mensaje del Evangelio. Y solamente escucharon el mensaje profético, básicamente, y con eso ya se cumplió la profecía. Creo que así lo entendieron. Excelente, sí. Ajá, adelante, César. Sabes que, o sea, cuando él habla, por ejemplo, de las noticias, Ujú. o sea, me causa ruido que la persona que está escribiendo esas notas sea Josías Lich, porque precisamente 1840, que es lo que hubo, una gran noticia, ¿no? Y esa noticia estuvo en todas partes del mundo y él había predicho eso ya el 11 de agosto de 1840. También pensando un poco sobre nosotros, este tema de la gran agitación, ¿quién está enseñándole al mundo? ¿Ya? Son principalmente los noticiarios, son los legisladores en el Congreso de los Estados Unidos, es en cada entrevista, nosotros no le estamos enseñando nada a nadie. Entonces, las noticias, solo por las noticias, ya la gente conoce en qué tiempo está y se está predicando en ese sentido el evangelio, entre comillas, por sí solo, ¿no? Podría ser esto como el sonido. Claro, bueno, no sé, así yo lo veo, no es una con certeza, ¿ya? Pero me hace recordar mucho a cosas que enseñaba Parminder sobre la gran agitación. Sí, es interesante. Porque miren aquí, dice que no todos, tanto judíos como griegos oyeron la palabra de Jesús, pero no todos pudieron haber escuchado un sermón, pero escucharon el sonido del evangelio. O sea, ahí es donde va, donde no todos estuvieron ahí desglosando específicamente como decía Solange, ¿no? Pero sí hay una forma siempre para que el mensaje tenga ese cumplimiento. Siempre el testimonio o esto llega allí. Puede ser de forma específica o no, pero como dice aquí, en este sentido, no hay duda de que el Evangelio del Reino se estaba predicando en todo el mundo. Es interesante esa comparación que acabas de remarcar, porque cuando Pablo recibe, por ejemplo, el llamado, que es el mensaje para él en ese momento, ¿no? Ese llamado es el mensaje. Y de hecho, él predica en casi cada oportunidad que tiene, cuenta su testimonio, Pablo, porque ese era el Sí, mensaje. Pero los que estuvieron con ellos solo escucharon ruido y luz que lo enceguecía, vieron, lo único que vieron. Entonces, eso es lo que Lich trata de poner la atención de que había algo que estaba aconteciendo que debía llamar nuestra atención y de ahí surgir cuestionamiento de nosotros, ese interés. Eso era suficiente, no necesitabas comprender todo ese mensaje profético, pero sí volcar tu interés porque Cristo estaba dispuesto a prepararte para ese mensaje, así como ahora, digamos, ¿no? No entendemos lo que acontece muchas veces, por eso estamos haciendo un repaso de 2014. Y sí. bueno, Cristo ahí despierta nuestro interés y empiezas tú a investigar, a buscar, a mirar y a tratar de entender este mensaje. Y todo eso te va a llevar al mensaje. A lo complejo, ¿no? Ujú, exactamente. Pero primero tiene que haber un nacimiento de interés en tu parte, un despertar, digamos.
Porque no te Solange, pueden enseñar lo complejo en dormido. exacto. Solange, entonces podríamos decir de que ya, dejaremos aquí un momento la parte de los mileritas y si nos transportamos a nuestro mensaje, nuestro tiempo, podríamos decir entonces de que nuestro mensaje, el hecho de que tenemos canales de YouTube, ha sido enseñado, pero los que podemos empezar este camino, podemos llegar o despierta en nosotros interés, está allí, o sea, está de una forma general donde todo el mundo puede tener acceso, si hablamos del habla hispana, ¿no? Hablemos en este contexto, América, el habla hispana. Entonces tenemos acceso, o sea, hay un sonido, pero de forma específica y es donde nosotros podemos llegar propiamente con ese interés de entenderlo y vamos a ir entendiendo poco a poco hasta llegar a entender lo complejo y ahí es donde se vuelve la responsabilidad de nosotros de comprender los detalles, no solamente quedarnos así, pero está de esa forma, o sea que no hay como esa excusa de decir no llegó a Honduras, por ejemplo, no llegó a México, o sea, sí llegó, pero ahí es donde llega de una forma individual, pienso yo, de los que, como dice acá, ¿no? Está ese interés de las personas de querer entender el sermón. ¿Está correcto lo que dije, Solange? O sea, ¿qué piensas? Yo pienso que sí, digamos, estamos en, bueno, la preparación de los sacerdotes, la línea indica que ya acabó, pero Sí. todavía hay un grupo que hay que preparar, los levitas y todas esas cosas, y este grupo, aunque acabó su preparación supuestamente, no significa que va a dejar de aprender, no significa que lo sabe todo, significa simplemente que está más preparado para reconocer estos eventos, estas noticias y distinguir lo que es noticia, lo que es sonido de lo que es ruido, digamos, ¿no? Lo que distrae, sabe dónde enfocar su atención, esa es la única diferencia. Pero después seguimos en el mismo proceso de aprendizaje. Yo pienso y tengo la convicción de que aquel que muestre su interés, pues Dios va a estar ahí para terminar de prepararlo, para ayudarlo. Esa es la promesa, ¿no? Que nosotros tenemos en la cual todo cristiano se apoya. Amén. La promesa de contar con el Espíritu Santo. Amén. Ok, muchísimas gracias, Solange. Gracias a todos también por estar en la clase, por todos los aportes, los comentarios que dieron cada uno de ustedes. Definitivamente aprendimos todos y bueno, esperamos que en la próxima clase también estemos para poder comentar acerca de esto, cómo Dios guió a la historia, cómo Dios guió al pueblo milerita y cómo nosotros podemos aprender grandes lecciones de esa historia. Así que con esto, pues, estoy como finalizada la clase.